Bueno, entonces acá con trigonometría, ¿verdad? Que lo que les decía es que vamos a hacer el paso de lo que es geometría a trigonometría. Por ejemplo, digamos, si yo quito acá los ejes y quito, bueno, toda la cuadrícula, ¿verdad? Estábamos ahí trabajando como en, digamos que en la nada, ¿verdad? Entonces, yo acá podría ver una circunferencia, ¿verdad? Dado su centro y digamos que de radio 1, ¿ok? Y la vemos ahí, ¿verdad? Esta sería la circunferencia. Bueno, supongamos que esta circunferencia eh, y no tiene ningún marco de referencia, sino que simplemente anda ahí en cualquier, o sea que no, está como en cualquier lugar, ¿ok? Es decir, no hay ningún marco de referencia por el momento. Cuando hablo de marco de referencia me refiero a un plano cartesiano o algo donde nosotros nos podamos ubicar, ¿verdad? Esto y pues es muy importante eh, tanto para nosotros acá en matemáticas, sino también para la ubicación en cualquier punto de nuestro planeta, ¿verdad? Digamos, todo parte de un punto de referencia. Bueno, nosotros vamos a partir del punto de referencia de los ejes, ¿ok? Y nosotros no queremos, o yo en este caso no quiero una circunferencia cualquiera, sino que yo quiero una circunferencia que esté centrada en el origen, aquí, ¿verdad? Y cuyo radio sea 1. Entonces ya esa circunferencia no va a andar eh, ahí por cualquier lugar, ¿verdad? Sino que ahora va a tener un punto de referencia. Y bueno, o un marco de referencia. El marco de referencia sería el plano cartesiano. ¿Ok? Entonces, bueno, acá nosotros podemos ver nuestra circunferencia. ¿Ok? Si ustedes recuerdan de... voy a etiqueta aquí. Ustedes recuerdan de secundaria. Ustedes veían, por ejemplo, una circunferencia centrada en, por ejemplo, yo puedo cambiar este punto y centrarlo en 1, 1, ¿verdad? Por acá. Y que esta de acá en la izquierda sería la ecuación. O bien centrarlo acá en menos 1, 1, ¿verdad? Y ver cómo cambia la ecuación de la circunferencia, ¿verdad? Dependiendo de nuestra ubicación. Entonces, eh, vean que acá al lado izquierdo vemos lo que es la ecuación de la circunferencia, que de hecho lo podríamos ver acá explícitamente acá, ¿verdad? Que es la ecuación C. Entonces veámosla acá. Esta sería la ecuación de la circunferencia, ¿verdad? Nada más démosle acá un poquito más grande. Ok. Hagámoslo así y en negrita. Entonces ahí tenemos la ecuación de nuestra circunferencia. Sería esta de acá. Ahora, ¿qué sucede si nosotros queremos representar cualquier punto en la circunferencia o que pertenezca a la circunferencia? Por ejemplo, este punto B. Vean que este punto B es un punto que pertenece a la circunferencia. En realidad, si nosotros animamos este punto, ¿verdad? Le venimos y le damos que el objeto tenga rastro y que además lo podamos animar y ocultamos nuestra circunferencia, vean que en realidad este punto lo que hace es eh, graficar, digamos, la circunferencia, ¿verdad? Con algunos puntos. Entonces ahí vemos lo que es la circunferencia. ¿Ok? Ahora, ¿qué quiero que vayan observando? Algunas particularidades que tiene pues este punto, ¿verdad? Por ejemplo, voy a darle parar acá, pausa. Listo. Por ejemplo, ¿qué pasa si el punto está acá? Observemos lo siguiente, ¿verdad? Voy a de nuevo hacerles un pequeño texto. Ah, ¿dónde está mi cuaderno? Claro, Ahora.
Sí, gracias. Por favor de ponerte en silencio. Bien, ok. No sé si tienes alguna duda. Listo. Bueno, muchas gracias. Entonces, bueno, lo que les decía es que nosotros podemos aquí también ver al objeto B, que el objeto B es el par ordenado X, Y, ¿verdad? Entonces vemos acá que sería un X, Y observamos, ¿verdad? Que ese sería el punto B. Véanlo acá. Ahora, ¿qué es lo que quiero que vean? Este punto va a ser muy importante, ¿verdad? Para o sea, para todo lo que vamos a ver el día de hoy. Así que quiero que le pongamos bastante atención pues a este punto. Vean ahí que se los estoy poniendo en negrita y todo, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle bastante atención a este punto. Otra cosa es que muy seguramente ustedes están viendo trigonometría por primera vez, ¿verdad? Porque tal vez en el colegio no lo vieron. Entonces puede ser que sea la primera vez que vean ese tema. Bueno, entonces recordemos que ese objeto, ¿verdad? En realidad lo que representaba era cualquier punto en la circunferencia, que pertenezca a la circunferencia. Entonces, bueno, ya lo podemos quitar, ¿verdad? Supongamos que ya ahí se trazó todo, ¿ok? Y acabamos de ver, ¿verdad? Que este objeto en realidad este punto, lo que me representa es cualquier punto dentro de la circunferencia trigonométrica, no dentro, que pertenece a la circunferencia, ¿ok? Observemos que en realidad lo que hemos hecho hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, hasta este punto, es simplemente contemplar algunas características que tiene esta circunferencia, que le vamos a llamar la circunferencia trigonométrica, en el plano cartesiano, ¿verdad? Eso es lo único que estamos observando, ¿ok? Ahora, también podemos observar, ¿verdad? Que aquí a la izquierda, vamos a cambiar un momento aquí la etiqueta, ¿verdad? Porque a esto que tenemos acá, en realidad es el radio, entonces llamémosle, para que sea más claro. Ahí está. Recordemos que ese es el radio de nuestra circunferencia, ¿verdad? Y dijimos que específicamente iba a ser de radio 1. Entonces veamos que indiferentemente de la posición en la que se encuentre, ese radio siempre va a ser igual a 1. Vean que aquí al lado izquierdo podemos observar que nunca cambia. Ahora, ¿qué otra característica podemos ver? Bueno, resulta que nosotros podemos hacer una recta que sea perpendicular, ¿verdad? A este punto y que pase por el eje X. Y ubicar explícitamente el punto de intersección entre esta recta y el eje X. Y crear un segmento. Entonces vamos a crear un segmento por acá. Vean que todo esto, digamos, son algunos, y ahí la ocultamos porque en realidad lo que queremos era que sea perpendicular a acá y que, bueno, básicamente se nos cree o se nos crea ese segmento. Entonces vean que acá ya tenemos, ¿no? Aquí ya tenemos varios objetos, ¿verdad? Métricos. Tenemos segmentos, tenemos un triángulo, tenemos la circunferencia y puntos, ¿verdad? Y además alguna recta o una que otra recta que es la que acabamos de ver que nos sirvió para crear este segmento de acá. Ahora empecemos a también ver algunas características de estos segmentos o de estos objetos matemáticos que acabamos de ver. Por ejemplo, observemos que el ángulo que se forma por este segmento, ¿verdad? Y este de acá es de 90 grados. Vemos acá explícitamente que ese ángulo formado es de 90 grados. ¿Qué también podemos observar? Bueno, que acá tenemos un ángulo, ¿ok?
y es otro ángulo, ¿verdad? ¿Qué sería este de acá? Sería el CAD. Ok, entonces vemos por acá que sería este ángulo de acá. También podríamos ver este otro, ¿verdad? Solamente que a nosotros no nos interesa nada más estos dos de acá. Ok. Y recordemos que algo muy importante que dijimos desde el inicio es que le tenemos que prestar mucha atención a este punto que tenemos acá. ¿Por qué? Porque vean que aquí, por ejemplo, ambas coordenadas son positivas. Acá una coordenada es positiva y la otra es negativa, ¿verdad? X negativo, Y positivo. Acá ambas coordenadas son negativas. Y acá una es positiva, el X positivo y el Y negativo. Entonces, prestémosle bastante atención a, siempre, ¿verdad? No nos olvidemos a prestarle bastante atención a este punto B. ¿Ok? Bueno, y esto ahorita le retomamos acá esta ecuación. Sin embargo, eso también ya son conceptos previos que tenemos, ¿verdad? De circunferencias. Y si no recuerdan, ahí yo les hice un breve recordatorio. Ok. ¿Qué más podemos observar? Bueno, vean lo siguiente. Si yo quito la circunferencia, ¿verdad? Vean que yo, no, este no, es esta de acá. Si yo quito la circunferencia y además quito los ejes, ¿verdad? O sea, supongamos que todavía no estamos en una referencia acá, entonces yo voy a quitar los ejes. Vean que lo que obtenemos es un triángulo, ¿verdad? Eh, obtenemos un triángulo. Y ese triángulo tiene la particularidad, ¿verdad? Que es un triángulo rectángulo. Entonces, si nos ubicamos en lo que vimos la clase pasada, en realidad este triángulo rectángulo con este ángulo específico beta, podemos encontrarle las razones trigonométricas, ¿verdad? Solamente que particularmente en el día de hoy vamos a encontrar esas características en los ejes, porque ya nosotros estamos en trigonometría, ¿verdad? Y más que todo específicamente queremos tener bases suficientemente buenas para entender bien lo que es una función trigonométrica y no llegar y decir nada más, tenemos y igual sen, y igual cos y qué es eso, digamos, ¿verdad? Sino que tener aquí una base sólida, ¿verdad? En la cual podamos decir, bueno, ¿cómo creamos la función coseno? ¿Cómo creamos la función sen? ¿Cómo creamos la función tangente? ¿Verdad? Entonces, por eso estamos dando o sea, por eso les estoy explicando de esta manera. Bueno, ¿qué más podemos observar? Entonces, ya eso pues les acabo de decir que en realidad podemos encontrar lo que son todas las razones trigonométricas. En particular, sen de nuestro ángulo beta, ¿verdad? Vamos a hacerlo por acá. Vean que sen del ángulo beta sería igual, y esto ya lo sabemos. Recordemos que el sen es igual al lado opuesto, ¿verdad? Sobre la hipotenusa. Así. Ok, pero si ya nos ubicamos en nuestro rectángulo particular, observemos que el opuesto a beta es G, ¿verdad? Y la hipotenusa sería R. Entonces voy a nada más escribir eso y ahorita les enseño pues algo que quiero que, una característica importante que vemos ahí. Y sería G, el lado G, ¿verdad? Que acabamos de llamar G sobre el R, que sería nuestro radio. Entonces vean qué particular lo que tenemos acá, que es que acabamos de observar un triángulo inscrito en una circunferencia y que el radio de la circunferencia coincide con la hipotenusa de nuestro triángulo, ¿verdad?
y que entonces a partir de ahí podemos obtener estas características. Em, ¿Qué más? Bueno, observemos lo siguiente. La medida de G tiene relación con la coordenada Y de nuestro punto, ¿verdad? Veamos que este G, y si lo vemos acá a la izquierda, si lo vemos con respecto a su medida, ¿verdad? G, ¿verdad? Mide 0,87 y vean que es el mismo punto que la coordenada Y. Es decir, ¿verdad? Si nosotros, voy a hacer una representación por acá nada más para que les quede claro. Entonces, denme un momento, porque quiero que observen lo siguiente. Y el segmento. Solo que este segmento lo vamos a hacer un poco diferente. Voy a ocultar este objeto. Y este segmento lo voy a hacer un poco diferente. Punteado. Así. ¿Para qué? Para que, bueno, lo único que queremos es ver esa relación, ¿verdad? Lo único que queremos es ver esta relación que hay de es la coordenada B de este punto con la medida del lado G, ¿verdad? Ven que tiene una relación directa con la coordenada Y de ese punto. De hecho, lo podemos ver, ¿verdad? Con todo. De hecho, si estamos acá, ve que la coordenada Y, 0,88, coincide con G. En donde no coincide es cuando nos vamos acá a los negativos. Porque G, observemos que mide 0,79 y aquí menos 0,79. Tenemos que ser claros, ¿verdad? Que estamos en medidas. Y entonces siempre tendría que ser positiva. Por eso es que acá a la izquierda nos da positiva. Sin embargo, tenemos que tener claro que la coordenada Y en el tercero y en el cuarto cuadrante es negativa y la coordenada X es negativa en el segundo y en el tercero. ¿Ok? Eso lo tenemos que tener claro, ¿verdad? Con respecto a las coordenadas, ¿ok? Bueno, ¿tienen alguna duda hasta acá? Profe, yo tenía una duda, pero el hecho de que sea, digamos, el y negativo no cambia la medida de la altura del triángulo, ¿verdad? Si lo No, no, vemos en... porque siempre tendría que, si lo hablamos con medidas, siempre tendría que ser positiva, ¿verdad? Por Ah, eso bueno, es sí, que, cierto, siempre. ajá, por eso es que G siempre sería positiva, la medida, ¿verdad? Pero la coordenada sí cambia, ¿verdad? Vean que si nos vamos por acá, incluso acá en X, la coordenada cambia. Acá en Y en X serían negativas, pero la medida sería positiva de los lados del triángulo. Sí, sí, era eso, digamos, que no importaba que fuera, digamos, negativa, porque la medida del triángulo siempre tiene que ser positiva. Exacto. Ok. Pero sí nos importa para efectos del seno. Es decir, cuando nosotros venimos por acá, ¿qué decimos? Bueno, hay una relación directa, ¿verdad? Que acabamos de ver con la coordenada Y esa medida del ángulo, del lado, ¿ok? Pero en realidad, ¿verdad? Por acá vamos a tomar pues este objeto y le vamos a decir que aquí sería Y, que es la coordenada Y, sobre 1. ¿Y por qué sobre 1? Porque el radio es 1, ¿verdad? Y bueno, ¿a qué sería igual esto? Sería igual a Y, pero sería igual a la coordenada Y, ¿ok? Es decir, tenemos que ver que esta coordenada Y, o sea que, por ejemplo, si yo me ubico en el cuarto cuadrante, el sen del ángulo ¿a cuánto equivaldría? En este caso, digamos, específicamente, el sen del ángulo ¿a qué equivale? Sen de beta, ahí donde lo tenemos ubicado.
Sí, sí me están escuchando. O estoy solo por acá. Yo sí lo escucho. Ok, ¿a qué equivale entonces el sen del ángulo en el tercer cuadrante? Vean que nos acaba de ver que es la coordenada y, entonces ¿a qué equivale el sen del ángulo? Observando toda esta representación que estamos viendo acá. ¿A qué valor numérico entonces equivale? Sería, profe, 0,66 sobre 1. Pero sería menos 0,66. Ah, ok, para eso sí se estima. Exacto, para este Ok. caso sí ocupamos el signo de y, porque vean que nos está dando explícitamente y nada más, ¿ok? Y sin cambiarle o sea, aquí no estamos hablando de las medidas, sino del valor que vaya a tener la coordenada X o la coordenada Y, ¿ok? Entonces, para efectos de acá, sí sería menos 0,66. Muy bien, Brian, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces nos devolvemos. Hay una conclusión que podemos observar acá, ¿verdad? Y la voy a dar, y es la siguiente. Es decir, nosotros acá podemos concluir que el sen de beta es la coordenada Y. O sea, siempre va a representar, está representado por la coordenada Y, ¿verdad? ¿Les queda claro por qué? Sí, 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 porque siempre va a ser dividido entre 1, entonces va a ser Y. O sea, Y entre per- 1 es Y. perfecto, sí. Ahora, hagamos algo similar, ¿verdad? Solamente que para coseno. Entonces, déjenme un momento para acá. Puedes copiar esto. Entonces, hagamos algo similar, solamente que con coseno. Entonces, tenemos acá. Vamos a ver qué pasa. Vean que aquí si hacemos coseno, ¿verdad? En lugar de sen, que tenemos coseno. Y no sería el opuesto, sino el adyacente. Después, si es sobre la hipotenusa, y acá nos quedaría, vean que aquí sería h más bien, ¿verdad? Sobre el radio, que es 1. H está representado por la coordenada x, entonces sería x sobre 1. Y al final esto nos quedaría, ¿verdad? Como x. Es decir, cuando nosotros damos nuestra conclusión, resulta que el coseno, ¿verdad?, de nuestro ángulo beta representa la coordenada x. Es decir, si nosotros nos vamos a el segundo cuadrante, vean acá. Si nosotros nos vamos al segundo cuadrante acá, ¿a qué representa? O sea, ¿cuál sería el valor numérico de coseno de beta en el segundo cuadrante? Menos X, profe. No, no sería menos x. Sería x, pero x en el segundo cuadrante, ¿a cuánto equivale? Explícitamente acá, ¿verdad? Menos 0,51. Exacto, menos 0,51 sería. Y vean que el sen sería menos 0,82. ¿Ok? Bueno, entonces ahí lo podemos ver y demás, ¿ok? Ahora viene una parte muy importante porque a veces, ¿verdad? A nosotros nos dicen, bueno, tenemos que la tangente es seno, pero donde bueno, no sé si ustedes les han dicho eso, ¿verdad? Que la tangente es sobre coseno. Sin embargo, ¿verdad? Sí, sí, pues todavía tienen dudas de por qué la tangente es seno sobre coseno. Veamos lo siguiente, recordemos que la tangente era el opuesto
sobre el adyacente, ¿verdad? ¿A qué quiere decir esto? Bueno, que sería igual a G sobre H. G sobre H. Es decir, en realidad sería igual a Y sobre X. Y sobre X, ¿verdad? Y si tenemos que es igual, que si la tangente es igual a Y sobre X, de acuerdo a lo que acabamos de hacer, ¿quién es Y? ¿Quién sería Y? Considerando todo lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Seno. Y es en, ¿verdad? Entonces sería Y sobre X y que sería igual a Y, ya sabemos qué es. Y es el sen del ángulo. Entonces nos quedaría sen de el ángulo y vamos acá a beta sobre coseno del ángulo y bueno, igual sería el ángulo beta. Cerramos paréntesis y me faltó cerrar el paréntesis en el numerador acá. Entonces observemos que acá ya vemos la tangente y estamos... Profe, Sí, dime. una pregunta, ¿no es necesario que la hipotenusa sea siempre 1 para que esta propiedad se dé? ¿O siempre que Eh, la hipotenusa es un número diferente se puede dar que tangente es igual a seno sobre coseno? sí, siempre. Es que, digamos, si uno hace una traslación, ¿verdad? O hace que que el radio sea mayor, en realidad, ¿verdad? Lo que tendríamos es un R por acá, ¿verdad? Es decir, siempre vamos a tener que aquí nos daría, por ejemplo, si el radio no es 1, resulta que la fracción, ¿verdad? Siempre va a estar, el lado opuesto va a ser el, acá sería la hipotenusa, ¿verdad? Que sería el R, ¿verdad? Sobre el opuesto que sería, bueno, lo que nos mide acá el opuesto. Lo que pasa es que ahí siempre va a existir, ¿verdad? Un radio. Es decir, ya no vamos a dividirlo sobre 1, ¿verdad? Por acá. Siempre va a estar un radio, ¿verdad? No, más bien es sobre el radio, ¿ok? Y lo que pasa, ¿verdad? Es que cuando nosotros, pues, tomamos ¿cómo les digo? Bueno, acá, más que todo es en el, no, en este no, sí, ahí sí me cambia si yo le cambio el radio. Es que es más que todo para la ecuación que vemos acá, que sí siempre se va a cumplir, que se encuadraba más cosas, bueno, pero eso ahorita lo vemos, ¿verdad? Pero no, si el radio aumenta, ¿verdad? Y aquí ya no podemos hacer esta representación, ¿ok? Pero siempre nos va a dar, pues, cuando se simplifica, ¿verdad? Como si estuviéramos en la circunferencia trigonométrica, ¿ok? Porque recordemos que la clase pasada, ahora sí, sí que me acuerdo de que lo que habíamos visto en la clase pasada, no importa si nosotros tenemos digamos, recordando lo que habíamos visto en la clase pasada, no importa si nosotros tenemos un radio que sea mayor, ¿verdad? Porque si tenemos un triángulo, ¿verdad? Por acá, que llegue hasta este punto, que de acá llegue hasta acá, ¿verdad? Estos, o sea, cuando aplicamos lo del coseno y tangente, siempre nos va a dar lo mismo. ¿Sí, sí lo recuerdan? Ah, sí, sí, pues, siempre va a dar lo mismo por ser el mismo triángulo, solo que un poco más largo, por así decirlo, más grande. Por ser triángulos semejantes. Siempre va a ser lo mismo. Entonces, si nosotros igual tomamos un radio, digamos que más grande,
¿verdad? Que si yo acá tomo un radio todavía más grande, bueno, esto lo traslado, ¿verdad? Para que sea aquí perpendicular. El sen, el cos y el tan siempre nos van a dar exactamente lo mismo. Igual si sigo aumentándolo, ¿verdad? Y sigo aumentándolo. Lo que vimos la vez pasada es que siempre nos va a dar exactamente igual sen, cos y tan, y en realidad las 6 razones trigonométricas. Entonces, de una vez, digamos, trabajamos con radio 1, ¿verdad? Porque los demás lo que harían es simplificar, pues, eh, digamos, simplificar la fracción, ¿ok? A que quede igual a esta de acá. ¿Sí le queda claro, Andrés? Sí, lo acabo de ver en el cuadro y todo. Muchas gracias, profe. Con gusto. Voy a devolverme un momento. Que nos quede, pues, esto hasta donde estamos. Ahí tenemos ahí. ¿Ok? Y aumentemos un poquito el tamaño, ¿verdad? Para que quede ya así como lo teníamos. Ok. Entonces, ¿verdad? Ya vemos acá la representación y observamos pues que es lo mismo. Bueno, de igual manera hay una identidad trigonométrica que vamos a conocer a partir de nuestro análisis acá. Si nosotros acabamos de ver que x cuadrado más y cuadrado es igual a 1, eso quiere decir, ¿verdad? Que x cuadrado o x es igual al coseno. Eso quiere decir que coseno de nuestro ángulo beta, ¿verdad? Al cuadrado, aquí me hizo falta el cuadrado, ¿verdad? A la 2, más, ahora sí veamos que acá tenemos y al cuadrado, y y, según lo que acabamos de ver, es el sen de beta. Entonces, si venimos por acá y escribimos acá sen de beta al cuadrado, esto sería igual a 1. Entonces tenemos la primera identidad trigonométrica, que es la identidad trigonométrica fundamental, ¿verdad? Y vean que toda la hemos construido a partir de la circunferencia trigonométrica. Ahora, de igual manera ustedes se pueden preguntar, ¿qué pasa si el radio no es 1? Pues se va a simplificar acá y siempre se va a cumplir lo mismo. Es decir, cuando ustedes vienen acá, resulta que si el radio no es 1, lo que se simplifica acá es que ya el sen no es, o sea, si el radio no es 1, ya el sen no sería la coordenada y, sino que sería r por sen de beta igual a la coordenada y. ¿Ok? Y en el otro también sería r por el coseno de beta sería la coordenada x. Es decir, cuando venimos acá y hacemos r cuadrado, pues sacamos un factor común, ¿verdad? Que se va a cancelar con el r cuadrado de este lado. Es decir, esta identidad trigonométrica siempre se cumple, digamos, para un ángulo, o sea, para cualquier ángulo acá. Siempre se va a cumplir. ¿Ok? Indiferentemente si el radio es mayor, ¿verdad? Siempre se va a cumplir. Porque se va a simplificar por ahí. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda hasta acá? Sí, una pregunta. ¿Verdad que esto solo funciona con triángulos rectángulos, verdad? No con... Sí, lo que son razones trigonométricas solamente con triángulos rectángulos, y por eso es que nuestra construcción acá, ¿verdad? Tiene que ver con las coordenadas x y y del punto, y específicamente, ¿verdad? Cuando vemos la coordenada x, ya se nos forma el ángulo de 90 acá, ¿ok? Con respecto al eje x. Entonces sí, solamente con triángulos rectángulos. Okay, gracias. ¿Alguna otra duda por acá? No.
Bueno, ¿qué más podemos, conceptos, digamos, que no les he dicho? Resulta que acá nosotros tenemos cuadrantes. Este cuadrante que vemos por acá le vamos a llamar el primer cuadrante. Voy a mover esto un poco, ¿verdad? Para que no me estorbe para escribir esto de acá. Entonces a este cuadrante le llamamos primer, ¿verdad? Primer cuadrante. Ok, tenemos acá. A este de acá le vamos a llamar el segundo cuadrante. A este que vemos por acá abajo sería el tercer cuadrante. Y este último sería el cuarto cuadrante. Es el sexto, cuarto. Ahí. Entonces tenemos primero, segundo, tercero y cuadrante. Ok. Ahora, si ustedes en algún momento han visto lo que son los signos de del seno, coseno y tangente por acá, resulta que, no sé si a ustedes le han dicho que, bueno, se pueden aprender una palabra por ahí o una frase que es que todos sentimos tantas cositas, ¿verdad? Sin embargo, pues esa frase no es que no la puedan usar porque ustedes tienen toda la libertad de usarla, pero vean que aquí no tenemos ninguna necesidad. Es decir, si yo desde el puro inicio les he estado diciendo que nos fijemos tanto en este punto, es por algo, ¿verdad? Y es porque si nosotros ya entendemos bien que la coordenada y es en, que la coordenada x es cos y que tangente es y sobre x, entonces yo podría venir y decir, bueno, en el primer cuadrante la coordenada x es positiva, entonces el seno es positivo, ¿verdad? También podría decir que la coordenada y, perdón, eso lo dije al revés, ¿verdad? La coordenada x es positiva, entonces el coseno es positivo. La coordenada y es positiva, entonces el seno es positivo. Y como tangente y sobre x, eso quiere decir que y sería más sobre más, que es más. ¿Qué pasa si me ubico en el tercer cuadrante? ¿Cómo sería acá el seno? En el tercer cuadrante. ¿Sería positivo o negativo? ¿Qué me dicen? Sería sen negativo, Ajá. cos negativo, pero tangente sería positivo porque sería menos entre menos. Muy bien, Stephanie, ¿verdad? Ese sería el análisis correcto. ¿Ok? ¿Qué pasa si nos ubicamos en el cuarto cuadrante? ¿Cuáles serían los signos? ¿Cuáles serían ahí? Sen sería positivo. Ah, no. Ah, no. Sen negativo, X positivo y tan negativo. Muy bien. Y vean que aquí no tenemos necesidad de estar usando esa frase, ¿verdad? Aunque puede ser útil. Si nosotros tenemos claro, en realidad cualquier coordenada cualquier coordenada, ¿verdad? En el plano, qué punto en el plano, la coordenada X en el primer cuadrante va a ser positiva y la coordenada Y positiva, pero particularmente si nos ubicamos en la circunferencia trigonométrica, ahí también no van a cumplir. Entonces tenemos que tener eso claro. ¿Ok? Ahora, bueno, eso recordarnos pues siempre. Yo esta representación se las voy a mandar, es decir, esto ustedes lo van a tener. De hecho, ¿sí me escuchan bien? Es que vieras Sí. que desde la mañana he tenido bastantes problemas con el internet. De hecho, la clase de las 11 tuve que suspenderla porque no tenía internet. Y llegó casi como a las 12:30 llegó, digamos.
Pero bueno, si se queda pegado, así me dicen, ¿verdad? Porque eh, para ver qué puedo hacer. Bueno, entonces lo que les iba a decir es que yo esto se lo voy a compartir. Que yo aquí tengo la opción de exportarlo, digamos. ¿Qué hice? No quería hacer esto de acá. Quería exportarlo. Acá, ven, yo lo puedo exportar como una página web y que se suba a la nube ¿cómo es que se llama? De GeoGebra en mi cuenta de GeoGebra. Y eso les va a quedar a ustedes ahí libre para que lo puedan ver. Entonces, de eso lo voy a compartir. ¿Ok? Bueno, lo que les iba a decir es que si ustedes logran observar acá, ustedes me podrían decir, profe, pero aquí nosotros vemos medidas de ángulos, ¿verdad? Entonces, tenemos ángulos que pueden variar aquí su medida, digamos. ¿Ok? Si estamos acá, si estamos acá, acá, o bien, ¿qué pasa si vamos no en sentido horario, antihorario, sino que ahora en sentido horario? O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Ok? Entonces, para eso yo voy a abrir aquí una eh, nueva ventana, pero para que ustedes la vean, tengo que devolverme y compartirla. Entonces, vamos a ver acá. Ahí está. Bueno, ¿qué es lo que quiero explicarles? Supongamos que lo único que tenemos acá, ¿verdad? Es el eje X. Es decir, una sola recta numérica. O sea, estamos, digamos que ni siquiera estamos así muy trabajando única y exclusivamente con los números reales y la recta numérica. Una de las características que tiene la recta numérica es que tiene un punto de partida. A la derecha tenemos números positivos y a la izquierda tenemos números negativos, ¿verdad? Eso pues nos parece muy natural porque lo hemos trabajado incluso desde primaria eh, y secundaria al inicio, ¿verdad? Números enteros, números racionales y demás, y números irracionales y al final números reales, ¿verdad? Entonces todo esto nos parece muy familiar, decir que tenemos un origen que es el 0, que a la derecha positivos y que a la izquierda negativos, pero resulta que en ángulos también tenemos ángulos positivos y ángulos negativos. Si nos devolvemos a nuestra representación, está por acá, pues podemos observar que acá de todos los ángulos que hemos visto son positivos. Sin embargo, hay ángulos que son negativos. Otra característica, ¿verdad?, que tenemos por acá es la siguiente. Cuando nosotros vamos a medir ángulos, ¿verdad? Bueno, tal vez esto no se los había dicho. Voy a devolverme al otro lado. Me devuelvo por acá. Que no se los había dicho. Voy a hacer un poquitito esto abajo aquí. No, pero lo que quiero es que no se vea. Entonces voy a quitarlos. Sí, ahí. Ok, que un ángulo, bueno, es acá está representado por dos rayos. O sea, eso es solamente para que ustedes conozcan el concepto en sí de ángulo. El ángulo es la unión de dos rayos. Entonces, bueno, acá voy a quitar esto. Es la unión de dos rayos. Es decir, este ángulo puede variar dependiendo del rayo, o sea, de la posición del rayo. Por acá o por acá o así, ¿verdad? O bien del punto donde se encuentre, pero básicamente si lo vemos en general, ¿verdad? Sí, es la unión de dos rayos. ¿Ok? Ahora, si ya nosotros nos vamos al plano cartesiano, ¿ok? Que es donde ya nosotros pues queremos trabajar, es decir, ya nosotros no queremos ver en geometría ángulos ahí al azar, ¿verdad? Y que no estén en ningún plano, sino que ahorita queremos analizarlos y entonces vemos un poco de geometría
analítica, ¿verdad? Así es como podemos decir, vamos a ver, porque es que no puedo, aquí está. Y yo lo que quiero es que este ángulo parta acá en el origen, ¿ok? Y que la posición de salida o el rayo inicial sea el semieje X positivo. Entonces, si yo tomo esta condición, resulta que a este, y lo vamos a tomar como punto de partida, este semieje X positivo, ¿verdad? Entonces vean que se me van formando ángulos. Bueno, y a eso es lo que llamamos ángulo en posición estándar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un ángulo en posición estándar? Un ángulo cuyo lado inicial es el semieje X positivo. Entonces, tengan eso muy presente, ¿verdad? Porque yo podría tener un ángulo por aquí, pero entonces ya ese ángulo no está en posición estándar. Yo necesito ángulos en posiciones estándar, ¿verdad? Porque, bueno, eso va a ser, eso es una definición y vamos a trabajar mucho con ángulos en posición estándar, entonces tengan muy presente que el ángulo en posición estándar es el que el lado inicial es un semieje X, es el semieje X positivo y el lado final puede ser cualquiera, ¿verdad? Ya con eso es un ángulo en posición estándar. Ok, pero entonces si nos devolvemos a medidas de ángulos, como yo les decía anteriormente, ya tenemos un punto de partida. ¿Y por qué tiene relación eso con todo lo que yo les decía ahora? Es decir, ¿qué tiene que ver esto con la recta numérica y todo lo que les decía? Puede ocultar absolutamente todo. Y me voy de nuevo a... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hice? Bueno, algo cerré acá que no... Vista y... Vista... Vista... Algo cerré acá que no logro ya ver. Aquí en vista gráfica es y tengo que quitar esta. Y también tengo que ver... Bueno, no importa, para efectos de lo que yo quiera hasta acá no sirve. No me funciona. Ok, voy a salir de acá. De todas maneras, lo que sigue ya se los iba a hacer pues acá con un cordón, digamos. Supongamos que esta es la recta numérica. Ahí ustedes lo pueden estar viendo, ¿verdad? Todos y todas. Esta es nuestra recta numérica. La recta numérica tiene un punto de origen. Es decir, supongamos que este de acá, o sea, que el centro, ahí supongan que vean el centro, es nuestro origen. Pero esa recta ya no es o sea, que esa recta yo la puedo manipular como quiera. Y tomando en cuenta el origen, ¿verdad? Que es este de acá, ya yo no quiero que ver los números a la derecha positivos y a la izquierda positivos, sino que ahora yo quiero medidas en las cuales yo tenga un punto de partida, ¿verdad? Y empiece a sumar a partir de ese punto de partida que ustedes pueden, digamos, que ver acá, ¿verdad? Por acá, digamos que era nuestro punto de partida, hacia un lado positivos y hacia el otro lado negativos. Es decir, es como si yo tuviera la recta numérica y empiece a hacerle espirales, ¿verdad? Entonces podemos igual hacer infinitas espirales por ahí, calcular un montón de ángulos, no solamente entre 0 y 360, sino que también vamos a tener ángulos negativos. ¿Okay? Entonces, bueno, ya por acá yo tengo, voy a darle un toque pausa. Tengo pendientes un montón de grabaciones, ¿verdad? Solo que, bueno, hoy me ha fallado mucho el internet, entonces, y seguramente hoy no las voy a subir, pero por ahí sí voy a estar pendiente de estarlas subiendo, ¿verdad? Solamente que me ha fallado bastante el internet, entonces no he podido como subir todo. Y bueno, veamos lo que son ángulos cuadrantales. Entonces, igual, es un ángulo en posición estándar cuyo lado terminal es algún semieje X o Y, cualquiera, ¿verdad? Puede ser el positivo o el negativo. Entonces veamos, 0 es un ángulo cuadrantal porque lo cumple. El lado inicial es el X, es un ángulo en posición estándar,
Y el lado final es, pues, de X también, X positivo. Ahora resulta que, no sé por qué acá me da, ya sé qué es lo que está mal aquí. Que esto, voy a quitar este objeto de acá y voy a crear un punto. Porque si no, no vamos a ver esto que les estoy queriendo representar. Nada más para... Es que si no, definitivamente no lo vamos a ver. Voy de acá a acá y ahora sí voy de nuevo con el ángulo. Este es al revés. Acá, acá y acá. Ahora sí, voy de nuevo. Vean que ese nuevo ángulo se llama, bueno, beta igual se llama. No, yo creo que está más abajo. Se llama como una Y, ¿verdad? No me acuerdo cuál es esa letra. Bueno, vean que ahí tenemos el ángulo de 0 grados. Por acá nos vamos acá arriba, ¿verdad? Y resulta que este ángulo de 90 grados que vemos por acá también es un ángulo cuadrantal, porque el lado inicial sigue siendo el semieje X positivo, es un ángulo en posición estándar, y el lado final es el semieje Y positivo. Entonces 90 es un ángulo cuadrantal, pues resulta que 180 también es un ángulo cuadrantal porque tenemos acá el semieje X negativo como lado final. 270 también es un ángulo cuadrantal. ¿Por qué? Porque es el semieje Y negativo. Y por último 360. Un momento. A veces el chat se me pega cuando estoy como acá. Entonces ahí tengo. ¿Cuál era la diferencia de este ángulo? Bueno, este ángulo en realidad solamente es una característica de cualquier otro ángulo. Es decir, digamos, estamos definiendo ángulos cuadrantales como un ángulo en posición estándar igual, solamente que el lado terminal es un semieje X positivo o negativo o Y positivo o negativo. Esa es la única particularidad que va a tener. Entonces ven que aquí tenemos un ángulo cuadrantal, otro ángulo cuadrantal, 180, 270 otro ángulo cuadrantal y 360 otro ángulo cuadrantal. Al menos hasta acá, ¿verdad? ¿Les Profe, queda claro? Sí, una pregunta. Entonces, los ángulos cuadrantales son aquellos que el ángulo final, bueno, no, el rayo final, está sobre el límite de un cuadrante. O sea, ya sea sobre el semieje Y positivo, Y negativo, X negativo, exacto. o Así no. es. Sí, sí, es cuando tenemos acá que el lado final es uno de los semiejes, cualquiera, ¿verdad? Ah, ok, ok. Gracias, profe. Eh, a la definición de este ángulo, si voy a devolverme para que vean bien esa definición, ¿verdad? Recuerden que aquí todo lo estamos viendo gráfica y pues con la definición en sí dice, ángulo cuadrantal es un ángulo en posición estándar cuyo lado terminal coincide con cualquiera de los semiejes X, Y o Y positivo o negativo. ¿Ven? Eso es lo que yo les decía. Ahora, ángulos coterminales. ¿Ok? ¿Qué es un ángulo coterminal? Bueno, para esto voy a parar un momento acá porque ocupo conectarme. Sí, resulta que ya habíamos visto que nosotros podíamos hacer esa analogía, ¿verdad? Entre lo que es la recta numérica, por un lado, en donde tenemos aquí el origen, por acá positivos y por acá negativos. Entonces podíamos hacer esa analogía y venir por acá y hacer un cambio en el cual tenemos una recta numérica en donde partimos aquí y hacia este lado sería más bien más y hacia este lado sería menos. Pero si nosotros vemos la recta numérica acá, ¿verdad? Sí, hay infinitos números, no solamente bueno, infinitos números, ¿verdad? Y el conjunto es de longitud. Bueno, o sea, tenemos ángulos de cualquier medida, básicamente.
Entonces, si nos vamos a ángulos cuadrantales, podríamos tener ángulos cuadrantales que sobrepasen 360 grados siempre y cuando su lado final sea un semieje X positivo o negativo. Es decir, digamos, veamos acá, nada más voy a, por ejemplo, menos 90 grados, también sería un ángulo cuadrantal, porque por definición, un ángulo cuadrantal parte de la posición estándar acá y finaliza en algún semieje X positivo o negativo. Sin embargo, vean la dirección que tiene este ángulo. La dirección es hacia los negativos y termina acá. Es decir, ese ángulo mide menos 90 grados. ¿Ok? Y entonces tenemos ángulos cuadrantales, ¿verdad? Tanto positivos como negativos. Ahora, ¿cómo yo logro representar cualquier ángulo cuadrantal? Entonces yo digo, un alfa cuadrantal sería igual a pi medios. Bueno, acá, digamos, todavía no voy a irme a los radianes. Supongamos que la única medida que tenemos hasta el momento son los ángulos, grados. Entonces sería 90 grados por K, donde K pertenece a los enteros. Por ejemplo, si K es 0, me da el ángulo de 0 grados. Si K es 1, ¿verdad? Si K es 1, me da el ángulo de 90 grados. Si K es menos 1, me da el ángulo de menos 90 grados. Si K es 2, me da 180. Si K es 3, y así sucesivamente. Es decir, aquí tenemos representados todos los ángulos cuadrantales. ¿Okay? Entonces ya esta definición, digamos, que nos generaliza todavía más un ángulo cuadrantal, no solamente verlo gráficamente, sino que podemos aquí tomar en realidad cualquier medida. Ahora, digamos que yo no lo quiero en grados, sino que en radianes. Ahorita más adelante les explico qué son radianes, ¿verdad? Y qué tiene que ver radianes ahorita. Sería de esta manera. Pi medios por K, donde K pertenece a Z igual. Entonces ustedes podrían decir, bueno, entonces 90 es igual a pi medios en radianes, 90 grados, ¿verdad? Podrían decir esto y efectivamente es cierto. Ahora, ángulos coterminales. Ángulos coterminales. Resulta que un ángulo coterminal, por definición, según la definición que nosotros vimos, que tienen, corresponde a dos o más ángulos en posición estándar que comparten el mismo lado terminal. Así es la definición, nada más. Entonces veamos lo siguiente. Yo tengo acá el plano cartesiano, ¿verdad? Eje X, eje Y. Y ubiquemos un ángulo en el segundo cuadrante. Llamémosle beta, para no olvidar el que trabajamos anteriormente. Si lo que queremos es un ángulo coterminal, la definición dice que es un ángulo en posición estándar, es decir, vamos a partir de acá mismo y tomar que el lado final sea el mismo que beta. Entonces yo puedo partir de acá mismo, ¿verdad? Y hacer otro nuevo ángulo y dar una vuelta y llegar acá mismo. Puedo hacer otro color, ¿verdad? Y llegar, partir de acá mismo y dar una, dos, tres vueltas. Y así sucesivamente, ¿verdad? Yo puedo hacer ángulos que terminen en el mismo lado final. Bueno, ahí estoy redondando un poco, ¿verdad? Que comparten el mismo lado terminal, simplemente. Y observar que todos son coterminales. Okay. Sin embargo, ¿verdad? Borrando esta representación de acá porque se ve un poquillo feilla.
Ahí ustedes en el PDF pues tienen la definición y una representación de dos ángulos coterminales. Pero yo lo que quiero acá es que nosotros podamos entender que también algebraicamente, ¿verdad? Podemos representar cualquier ángulo alfa coterminal. ¿Ok? Un momento, porque acá esta serie, ¿verdad? Se nos va a confundir. Entonces llamémosle aquí cuadrantal. Entonces ahí queda como así. Y este llamémosle cot. ¿Ok? Ángulos coterminales. Entonces, si lo observamos, en realidad un ángulo coterminal es tomar el alfa, ¿verdad? Entonces decimos un ángulo coterminal, o no un ángulo, cualquier, llamémoslo así, llamémoslo mejor así, cualquier ángulo coterminal a alfa, ¿verdad? Es o se representa mediante la siguiente fórmula, ¿verdad? ¿Y cuál es esa fórmula? Pues alfa coterminal es alfa más 360 grados por K, siempre y cuando K pertenezca a los números enteros. Evidentemente, ¿verdad? Bueno, esto es parte como extra a la definición. Eso quiere decir que alfa tiene que ser en posición estándar, ángulo en posición estándar. Y además que los ángulos coterminales son ángulos en posición estándar también, ¿verdad? O sea, tenemos que tener eso claro. ¿Ok? Si lo vemos en radianes, pues sería ángulo coterminal acá, sería alfa más 2pi por K, igual siempre y cuando K pertenezca a los números enteros. Y así nos quedaría. ¿Ok? Bueno, hay algo más que me hace falta.